Saludamos en la línea telefónica al periodista y especialista en temas de seguridad y narcotráfico, Ricardo Ravelo. Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. Muchas gracias. Cuéntenos, la decisión del jurado de declarar culpable al Chapo Guzmán de los 10 cargos que se le imputaron era algo que ya se esperaba. ¿Cuál es el significado para Estados Unidos como para México de este juicio y esta decisión? Bueno, en efecto se esperaba ese veredicto, aunque todavía no es del todo oficial. Hasta junio más o menos está considerado que se hará oficial por parte de la Corte de Nueva York, pero se esperaba que pues esto ocurriera dadas las evidencias que terminaron por hundir al ex jefe del cártel de Sinaloa. Claro. Me parece que el significado para Estados Unidos es que pues finalmente pudieron llevar a juicio y a una sentencia ejemplar al capo que durante muchos años se convirtió en una verdadera pesadilla para la seguridad interior de Estados Unidos y para México también. Claro. Aunque hay que señalar que la captura, extradición, juicio y sentencia del Chapo Guzmán no cambia en ningún sentido la geografía del narcotráfico mexicano, ni le impactó de manera considerable a la actividad de crimen organizado que hay en México. Como podemos observar, la violencia continúa, el tráfico de drogas continúa. Claro. Finalmente hay que considerar también que el narcotráfico es una gran industria cuyos jefes pues son piezas reemplazables, y tan pronto el Chapo cayó en prisión y fue extraditado, pues el cártel de Sinaloa se reorganizó, se reacomodó en cuanto a sus piezas, y hoy sigue operando como si verdaderamente nada hubiera ocurrido. Claro. De tal manera que pues este impacto todavía no se observa en el terreno de la industria del crimen organizado. Claro, precisamente, ¿cómo impactan en México todas las declaraciones y acusaciones vertidas por los testigos a lo largo del juicio? Digo, el declararlo culpable de alguna forma valida estas declaraciones. Por ejemplo, cuando se mencionó que el presidente Enrique Peña Nieto había recibido sobornos por parte del cártel de Sinaloa. Sí, a lo largo de estos 3 meses de juicio hubo señalamientos muy serios en contra de expresidentes y jefes policíacos que a lo largo de pues 3 sexenios fueron señalados de servir a la organización criminal. Sin embargo, lo que llamó la atención es que en estos casos solamente hay señalamientos, no se han exhibido pruebas contundentes de que en realidad estos sobornos, por ejemplo, en favor de el expresidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hayan sido reales. No se han citado, por ejemplo, fechas, no se han exhibido nombres de quienes recibieron, cómo recibieron. En fin, me parece que faltan algunos elementos para poder probar la acusación. Claro. Ahora, de existir pruebas, como se presume que deben tenerlas los acusadores, la Fiscalía General de la República Mexicana está obligada a investigar y a integrar expedientes al respecto. Me parece que el juicio del Chapo Guzmán, aun cuando ya esto llegó a un final, las investigaciones contra el cártel de Sinaloa y otros presuntos cómplices, en este caso políticos, pues debe continuar, porque creo que la ley debe seguir aplicándose en función de que hubo señalamientos, y si hay elementos, pues todavía las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, están obligadas a seguir indagando.
Claro, Ricardo, precisamente el senador Ted Cruz recuperó una iniciativa de ley presentada en el 2017 que permitiría utilizar los activos decomisados al Chapo en Estados Unidos, esto para financiar la construcción del muro. En medio de la negociación por el presupuesto, ¿qué impacto tiene el resultado de este juicio y esta propuesta del senador Cruz? Sería muy interesante conocerlos, porque realmente a cuánto ascienden los activos asegurados a Guzmán Loera. Y justamente este dato me llama mucho la atención, porque en México, por ejemplo, nunca se dieron a conocer los montos de lo que se le aseguró, lo cual pues siempre fue muy cuestionado, porque se comentó siempre que el Chapo Guzmán en México solamente tuvo una prisión física y una libertad financiera. Y en Estados Unidos pues tampoco se han dado a conocer los montos de lo asegurado. Hay que recordar que lo más reciente que se sabe fue lo que publicó hará unos 3 años, más o menos, la revista Forbes, que le calculó una fortuna de $1,000 millones, lo cual pues fue considerado muy inferior a lo que realmente se presume que ha ganado o ganó a lo largo de varios años el ex jefe del cártel de Sinaloa, de tal manera que creo que todavía está pendiente ese dato de que se dé a conocer a cuánto asciende lo asegurado, porque realmente la cifra real se desconoce. Claro, ¿cómo afecta esta decisión en la operación del cártel de Sinaloa tanto en México como en Estados Unidos? ¿Se le debilita? ¿Podemos esperar alguna ofensiva contra las autoridades mexicanas? ¿Qué es lo que podría pasar? De que se debilita el cártel, creo que no vemos por ahora ningún impacto, por lo menos públicamente, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que los últimos movimientos que hubo en esa organización criminal se dieron en los 3 años recientes. Se reacomodó el cártel, ahora opera con 4 frentes. Uno de ellos lo encabezan los hijos, Fernando y Archibaldo. Un segundo frente lo encabeza Aureliano Guzmán. Un tercero, Rafael Caro Quintero, y un cuarto frente, Ismael El Mayo Zambada, este último señalado también como el sustituto del Chapo Guzmán. El impacto realmente no se notó, al menos en el norte del país. La violencia que hoy priva en México y particularmente en Baja California, Tamaulipas, Veracruz, obedece a la confrontación de otros grupos criminales, no propiamente tiene que ver con Sinaloa. En todo este proceso, el gobierno mexicano ha dicho muy poco. ¿Podemos esperar algún tipo de acción o seguimiento sobre este caso por parte del gobierno de la República? Debe darse, porque debe darse alguna reacción, algún posicionamiento, sobre todo de cara a la guerra, o no guerra, digamos, al combate al crimen organizado, porque pues, ya se aclaró que no habrá guerra ni hay lucha directa contra el crimen organizado, según ha dicho el presidente, pero por lo menos sí debe haber una persecución permanente contra el tráfico de drogas y ahora, bueno, en general contra el crimen organizado, que domina 24 tipologías delictivas en América Latina. Creo que el pronunciamiento se ha evitado, no se ha hecho, seguramente porque significa poco, seguramente porque no es un logro de la actual administración, pero creo que, bueno, también la actual administración debe de exhibir también sus logros en materia de combate al crimen organizado, aunque por lo que se observa, parece que la política del presidente López Obrador está enfocada más a la negociación con los grupos criminales que a la persecución directa usando la fuerza. Incluso recientemente pues ya se comentó también por parte del mandatario que no va a haber captura de capos como ha sido
práctica común en otros sexenios, pero aún todavía no conocemos realmente cuál será la estrategia a seguir, porque con el Chapo o sin el Chapo, en México todavía sigue muy boyante la actividad de crimen organizado y de tráfico de drogas, y ni se diga la violencia que sigue imparable en más de la mitad del territorio. Ricardo Ravelo, muy buen día. Lo saluda Alejandro Alfaro. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Buen día. Sin duda, pues sí tendría que haber un seguimiento, porque ahora podríamos estar hablando que el Mencho sería el segundo capo más importante en nuestro país. Sí, yo creo que, por ejemplo, el señalamiento que se dio en el juicio de que el líder sustituto es el Mayo Zambada y que habría sobornado al expresidente Enrique Peña Nieto, pues bueno, es un elemento que debe investigarse, sobre todo porque, bueno, está señalado un expresidente de haber dado haber cobijado a la organización. Y por otro lado, el caso del Mencho, que sin duda, como bien dices, se ha entronizado en México como la segunda fuerza de liderazgo en un cártel. Pues bueno, son personajes que siguen perturbando la vida pública mexicana, dada la violencia que generan, sobre todo este último, el Mencho, en la zona de Occidente, en Jalisco, el Bajío, en los lugares donde ha penetrado fuerte el cártel. Hay antecedentes de violencia extrema. Están la caída de helicópteros en Jalisco, el secuestro de agentes federales y posterior asesinato de estos. En fin, hay toda una estela de violencia que ha tenido impacto público y particularmente contra el gobierno federal, que pues no debe quedar impune. Creo que algo se tiene que hacer en la persecución y enjuiciamiento de estos hombres. Ricardo, ¿algo más que quieras señalar, algo que no te hayamos preguntado? Yo creo que en principio sí esperamos un pronunciamiento del mandatario mexicano en materia de qué sigue en el combate al crimen en México, y sobre todo, bueno, si se va a continuar con la política de extradición de capos a Estados Unidos o bien se van a enjuiciar en México. Creo que vale la pena que en algún momento el presidente López Obrador pueda dar un punto de vista, ¿no? ¿Qué va a hacer la justicia mexicana en esa materia? ¿Los van a extraditar o los van a enjuiciar en México? Y sobre todo, pues sí, creo que se impone también ya detallar en qué va a consistir la persecución del crimen organizado, la investigación del crimen organizado en México. Por ahora nos han anunciado la Gendarmería como una gran estructura que nos va a dar seguridad, pero bueno, esto huele más a muralla de contención que a una gendarmería activa persiguiendo a capos del narcotráfico y desmantelando cárteles. Es decir, en materia de combate al crimen organizado, realmente que sabemos muy poco del actual gobierno. Claro, Ricardo Ravelo, periodista y analista en temas de seguridad y narcotráfico, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Si nos lo permite, más adelante lo estaremos buscando.